La noche caía lentamente sobre la ciudad cuando nos reunimos en aquel pequeño café oscuro en la esquina de la calle. La luz parpadeante de las velas sobre las mesas creaba sombras inquietantes en las paredes agrietadas. Mis amigos, Eva, Marcos y yo, nos sentamos alrededor de una mesa, nuestros rostros iluminados por la débil luz de las velas, mientras compartíamos historias de terror que habíamos escuchado a lo largo de los años. Entre sorbos de café humeante, Eva mencionó los apartamentos abandonados en las afueras de la ciudad. «Dicen que están embrujados», dijo en voz baja, como si temiera despertar a algún espíritu maligno con sus palabras. Marcos y yo intercambiamos miradas llenas de curiosidad y emoción reprimida. La idea de explorar un lugar abandonado, lleno de misterios y peligros potenciales, encendió nuestra imaginación. «¿Y si vamos a echar un vistazo?», sugerí, tratando de sonar valiente mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Eva y Marcos asintieron con entusiasmo, alimentando nuestra valentía colectiva con la emoción del momento. Salimos del café con un nudo en el estómago y una sensación de anticipación electrificante en el aire. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad, y el viento siseaba entre los edificios como susurros de almas perdidas. Caminamos en silencio por las calles desiertas, nuestros pasos resonando en el pavimento vacío mientras nos acercábamos cada vez más a los confines de la ciudad. Finalmente, llegamos a los apartamentos abandonados. Se alzaban ante nosotros como monumentos a un pasado olvidado, sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de grafiti. La luna llena brillaba sobre el edificio, iluminando sus contornos ominosos y arrojando sombras alargadas que se retorcían en el suelo. Con un escalofrío recorriendo mi espalda, empujamos la puerta principal y entramos en la oscuridad del interior. El aire estaba cargado con el olor rancio de la humedad y el abandono, y mis pies crujían sobre el suelo polvoriento con cada paso que dábamos. A medida que avanzábamos por los pasillos desiertos, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con el crujido de madera podrida y el susurro del viento que se colaba por las grietas en las paredes. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, tomando formas extrañas y desconcertantes que desaparecían cuando intentábamos enfocar la vista en ellas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras avanzábamos más y más en la oscuridad, adentrándonos en lo desconocido con una mezcla de emoción y miedo. No podía evitar preguntarme qué secretos ocultos yacían dentro de aquellos muros abandonados, esperando ser descubiertos por ojos humanos una vez más. El eco de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras avanzábamos más profundamente en los apartamentos abandonados. La oscuridad parecía envolvernos como un manto siniestro, y la única luz que nos acompañaba era la débil luminiscencia de nuestras linternas temblorosas. Cada sombra que se proyectaba sobre las paredes parecía cobrar vida propia, danzando y retorciéndose en una danza macabra que nos mantenía en un estado de alerta constante. Marcos caminaba delante de nosotros, su linterna barriendo el camino mientras exploraba cada rincón y grieta en busca de algún indicio del pasado olvidado de los apartamentos. Eva y yo lo seguimos de cerca, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos mientras luchábamos por contener el miedo que amenazaba con abrumarnos. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar los signos del abandono que rodeaba estos oscuros corredores. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y polvo, y el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Los muebles rotos y abandonados se amontonaban en las esquinas, sus formas distorsionadas por el paso del tiempo. De repente, un sonido agudo y siseante cortó el silencio de la noche, haciéndonos saltar de sorpresa. Nos detuvimos en seco, nuestros ojos buscando en la oscuridad algún indicio de la fuente del sonido. Por un momento, solo escuchamos el zumbido lejano del viento que se colaba por las grietas en las paredes, pero luego, un chillido aún más fuerte resonó a través de los pasillos, haciéndonos estremecer de terror. «¿Qué fue eso?», murmuró Eva, su voz temblorosa con miedo. Miré a Marcos en busca de alguna respuesta, pero su rostro estaba pálido y tenso, sus ojos escudriñando la oscuridad con una expresión de alerta. Sin decir una palabra, continuamos avanzando.
nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos mientras nos adentrábamos más y más en lo desconocido. Cada sombra parecía esconder algo oscuro y siniestro, y la sensación de que algo nos observaba desde las sombras se volvía cada vez más intensa. Finalmente, llegamos a un conjunto de puertas cerradas que parecían conducir a las profundidades más oscuras de los apartamentos abandonados. Mis manos temblaban mientras agarraba la manija helada de una de las puertas y la empujaba lentamente hacia adelante, revelando lo que yacía más allá en la penumbra. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una habitación envuelta en penumbra. Nuestras linternas barren la oscuridad, buscando cualquier indicio de lo que yace en las sombras. El aire se sentía espeso, como si estuviera cargado con una presencia invisible que nos observaba desde todos los rincones. Con cautela, entramos en la habitación, nuestros pasos resonando en el suelo polvoriento. Las sombras parecían cobrar vida propia, danzando y retorciéndose en las paredes con cada movimiento que hacíamos. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de inquietud se apoderaba de mi ser. De repente, un susurro sibilante rompió el silencio, haciéndonos saltar de sorpresa. Mis oídos zumbaban con el sonido, y mis manos temblaban mientras agarraba la linterna con más fuerza, tratando de iluminar las sombras que parecían acecharnos desde todos los ángulos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Eva, su voz temblorosa con miedo. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar mi propia inquietud. Marcos miraba a su alrededor con una expresión tensa, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier indicio de peligro. Seguimos explorando la habitación, nuestras linternas barriendo la oscuridad en busca de cualquier signo de vida. Pero solo encontramos silencio sepulcral y sombras que parecían acecharnos desde cada rincón. La sensación de que algo estaba mal se apoderaba de mí, envolviéndome en un manto de miedo y desconfianza. De repente, una figura oscura se materializó frente a nosotros, sus ojos brillando con una luz maligna que parecía penetrar en lo más profundo de mi alma. Grité de terror, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras retrocedía ante la aparición espeluznante. Pero cuando la luz de nuestras linternas iluminó la figura, descubrimos que no era más que una sombra proyectada por un mueble abandonado en la esquina de la habitación. Suspiré aliviado, mis nervios aún en tensión mientras intentaba recuperar mi compostura. Pero entonces, otra sombra se materializó detrás de nosotros, esta vez más oscura y amenazadora que la anterior. Mis manos temblaban mientras giraba lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras me preparaba para enfrentar lo que sea que yacía en la oscuridad. Y fue entonces cuando vi sus ojos, brillando con una luz que no era de este mundo, y su sonrisa siniestra que parecía cortar a través de la oscuridad como un cuchillo afilado. Grité de terror, mis gritos resonando en las paredes mientras luchaba por encontrar una salida de esta pesadilla viviente. El silencio opresivo envolvía la habitación mientras las sombras continuaban acechándonos desde cada rincón. Mis manos temblaban mientras apretaba con fuerza la linterna, intentando iluminar cada centímetro de la habitación en busca de alguna explicación a las apariciones que nos acosaban. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, mi voz apenas un susurro tembloroso en el aire cargado de tensión. Eva y Marcos intercambiaron miradas nerviosas, su expresión reflejando el miedo y la incertidumbre que también sentía en mi interior. Seguimos explorando la habitación con precaución, nuestros pasos resonando en el suelo polvoriento mientras intentábamos encontrar alguna pista que nos ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero lo único que encontramos fueron muebles rotos y abandonados, sus formas distorsionadas por el paso del tiempo y la negligencia. De repente, mis ojos se posaron en un objeto extraño que yacía en una esquina de la habitación. Era una caja de madera tallada con símbolos extraños y ominosos, su superficie desgastada por el paso de los años. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la caja, una sensación de malestar creciendo en mi interior mientras me preparaba para descubrir su contenido. Con un suspiro tembloroso, levanté la tapa de la caja y miré dentro.
Lo que vi me dejó sin aliento. Una colección de fotografías antiguas y amarillentas yacían en el interior, cada una más perturbadora que la anterior. Las imágenes mostraban figuras fantasmales y sombras retorcidas que parecían moverse en la oscuridad, sus rostros distorsionados por el horror y la agonía. «Gente desaparecida», susurró Marcos, su voz temblorosa mientras examinaba las fotografías con una expresión de incredulidad. «Estas personas desaparecieron sin dejar rastro hace años». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba las imágenes, mi mente luchando por comprender la oscura verdad que yacía detrás de ellas. ¿Qué había sucedido con estas personas? ¿Y qué conexión tenían con los extraños sucesos que nos estaban acosando en este lugar abandonado? Mientras contemplábamos las fotografías con horror creciente, un sonido siniestro resonó en la habitación, haciéndonos saltar de sorpresa. Era un susurro suave y sibilante, como el murmullo de voces fantasmales en la oscuridad, y parecía llenar la habitación con una presencia maligna que nos envolvía como un manto oscuro. «Tenemos que irnos de aquí», murmuró Eva, su voz temblorosa mientras miraba a su alrededor con una expresión de pánico creciente. Asentí con la cabeza, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras luchaba por contener el miedo que amenazaba con abrumarme. Con pasos vacilantes, salimos de la habitación y nos adentramos en los pasillos oscuros una vez más, nuestras mentes llenas de terror y preguntas sin respuesta. Pero a medida que avanzábamos, una sensación de que algo nos estaba siguiendo se apoderaba de nosotros, como una sombra acechando en la oscuridad, esperando su momento para atacar. Cada paso que dábamos en los pasillos oscuros de los apartamentos abandonados parecía llevarnos más profundamente dentro de una pesadilla viviente. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que nos llenaban de terror. La sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad se volvía cada vez más intensa, envolviéndonos en un manto de desesperación y miedo. «Tenemos que encontrar una salida», murmuré, mi voz temblorosa con el pánico que amenazaba con abrumarme. Eva y Marcos asintieron con la cabeza, su expresión reflejando el mismo temor que yo sentía en mi interior. Pero a medida que avanzábamos por los pasillos retorcidos, parecía que el edificio mismo se burlaba de nuestros esfuerzos por escapar, cambiando de forma y desorientándonos en cada turno. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, haciéndonos saltar de sorpresa. Era un sonido lleno de dolor y agonía, como el lamento de una alma perdida en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras apretaba con fuerza la linterna, tratando de encontrar la fuente del sonido en medio de la oscuridad opresiva. «¡Tenemos que ir hacia allí!», exclamó Marcos, señalando hacia un pasillo oscuro que se extendía frente a nosotros. Sin decir una palabra, nos adentramos en el pasillo, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos mientras nos preparábamos para enfrentar lo que sea que nos esperara al final. A medida que avanzábamos, el sonido del grito desgarrador se hacía más fuerte, llenando el aire con su eco siniestro. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna con más fuerza, intentando encontrar alguna señal de vida en medio de la oscuridad sofocante. Y entonces lo vimos. Una figura oscura y retorcida yacía en el suelo, su cuerpo contorsionado en un ángulo imposible mientras emitía gemidos de dolor. Eva gritó de terror, su voz resonando en los pasillos vacíos mientras corría hacia la figura caída. Pero cuando llegamos más cerca, descubrimos la verdad horrible que yacía detrás de la figura retorcida en el suelo. No era más que una marioneta grotesca, sus cuerdas cortadas y sus ojos vacíos fijos en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba la marioneta, preguntándome qué mente retorcida había creado una visión tan macabra en medio de este lugar abandonado. Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces parpadeantes en el techo se apagaron de repente, sumiéndonos en la oscuridad total. Mis manos temblaban mientras buscaba frenéticamente mi linterna, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras luchaba por contener el pánico que amenazaba con abrumarme. Y entonces, una presencia oscura y amenazadora parecía surgir de las sombras, envolviéndonos en su abrazo frío y letal.
La oscuridad era abrumadora, envolviéndonos como un manto siniestro mientras nos adentrábamos en lo más profundo de los pasillos retorcidos de los apartamentos abandonados. El aire se sentía pesado y opresivo, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles que acechaban en la oscuridad. Mis pies tropezaban contra el suelo irregular, y mis manos temblaban mientras agarraba con fuerza la linterna, intentando encontrar algún rastro de luz en medio de la negrura que nos rodeaba. Eva y Marcos seguían de cerca, sus voces temblorosas mientras luchaban por contener el miedo que amenazaba con abrumarlos. «¡Tenemos que encontrar una salida!», grité, mi voz resonando en los pasillos vacíos mientras buscábamos frenéticamente una vía de escape de esta pesadilla viviente. Pero cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente dentro del laberinto oscuro y retorcido, sin ninguna señal de libertad a la vista. De repente, un sonido siniestro resonó en la oscuridad, haciéndonos saltar de sorpresa. Era un susurro suave y sibilante, como el murmullo de voces fantasmales en la oscuridad, y parecía llenar la habitación con una presencia maligna que nos envolvía como un manto oscuro. «¡Tenemos que ir hacia allí!», exclamó Eva, señalando hacia un pasillo oscuro que se extendía frente a nosotros. Sin decir una palabra, nos adentramos en el pasillo, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos mientras nos preparábamos para enfrentar lo que sea que nos esperara al final. A medida que avanzábamos, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en su abrazo frío y letal. Cada sombra parecía tomar forma propia, retorciéndose y contorsionándose en el aire mientras nos acechaba desde todos los ángulos. Y entonces lo vimos. Una puerta entreabierta al final del pasillo, su luz parpadeante llamándonos con una promesa de escape. Corrimos hacia la puerta con todas nuestras fuerzas, el sonido de nuestros pasos resonando en la oscuridad mientras luchábamos por alcanzar la libertad que se nos escapaba de entre los dedos. Pero cuando llegamos más cerca, descubrimos la verdad horrible que yacía detrás de la puerta entreabierta. No era más que una ilusión, una trampa mortal creada por las fuerzas oscuras que acechaban en los apartamentos abandonados. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta con desesperación, pero estaba sellada con una fuerza que no podíamos romper. El pánico se apoderó de nosotros, envolviéndonos en su abrazo frío y letal mientras luchábamos por encontrar una salida de esta pesadilla viviente. Pero era demasiado tarde. Las sombras nos habían atrapado en su reino de horror, condenándonos a vagar por los pasillos oscuros de los apartamentos abandonados por toda la eternidad. Y así, con un grito de terror resonando en la oscuridad, nuestra historia llegó a su fin, perdidos para siempre en los oscuros confines de los apartamentos olvidados.